Hola a todos, vamos con este vídeo sobre aplicaciones de la integral, centros de masa, momentos de inercia, etcétera. Vamos a ver, esto es una recopilación de, bueno, algunas cosas que ya hemos visto y otras que conocéis. A ver, primero consideramos un conjunto que está dentro de R2, un conjunto compacto. Ya hemos visto que su área se puede calcular o se define incluso como la integral de la función 1 sobre ese conjunto, es decir, esto que tenemos aquí. Masa. Si tenemos una densidad de masa superficial sobre ese conjunto Q, la masa se puede calcular de esta forma, como la integral de la función densidad, es decir, la integral de ρ de xy sobre todo el conjunto Q. Esto seguramente lo habéis utilizado en física. Y también se denomina centro de masa, a veces se le denomina centro de gravedad, pero es más correcto el término de centro de masa porque la posición del centro de masa solamente depende de la distribución geométrica y no depende de la existencia de fuerzas como la gravitatoria. Pero bueno, el centro de masa es un punto que, digamos, resume de forma óptima cuál es la posición del conjunto Q y se define de esta forma. Sería como 1 partido por la masa, calculada como hemos visto antes, por dos integrales. Es decir, la primera componente daría la integral de x por ρ de xy y la segunda componente estaría dada por la integral de y por ρ de xy. Esto seguro que lo habéis calculado y utilizado. Un concepto que probablemente no conocéis es el término centroide. ¿Qué es el centroide? La idea de centroide es exactamente la misma que la de centro de masa, pero para un caso particular, para el caso siguiente. Consideramos el subconjunto Q y en él consideramos una distribución de masas que sea uniforme, es decir, que tenga densidad constante en todos los puntos. Entonces, haciendo las cuentas en esta ecuación de aquí arriba, si tomáis la densidad ρ, por ejemplo, igual a 1, porque bueno, se puede coger cualquier constante, en particular la unidad, nos va a quedar que el centroide está dado por estas coordenadas de aquí, es decir, la misma integral de antes, pero multiplicando por ρ igual a 1, y abajo el área, ¿de acuerdo? Análogamente, en R3 tenemos algo muy parecido. Primero tendríamos el volumen de un conjunto, que estaría dado, bueno, esto ya lo hemos mencionado, como la integral de la función 1 sobre ese conjunto. La masa. Ahora, si tenemos una distribución ya no superficial, sino una distribución en R3 de densidad de masa en Q, la masa se podría calcular de esta forma, como la integral triple de la función ρ de x y z, ¿no? El centro de masa sería exactamente lo mismo que antes, solamente que con una componente adicional, con una tercera componente, ¿no? Que sería esta integral triple, con la función z multiplicada por ρ. Y la idea de centroide sería también exactamente la misma que antes, es decir, la posición del centro de masas, las coordenadas del centro de masas que se obtendrían para una distribución uniforme de masa, es decir, para una densidad constante. Cualquiera, por ejemplo, igual a 1. Es decir, se calcularía de esta forma de aquí, ¿de acuerdo? Y, por último, un concepto que seguro que también conocéis, porque habréis calculado momentos de inercia, por ejemplo, de un disco o de una esfera. Entonces, bueno, pues si tenemos un sólido dentro de R3 con una cierta densidad de masa ρ de x y z, y tenemos una recta R, a la que también a veces se llama eje, pues se denomina momento de inercia de ese sólido respecto a ese eje R o esa recta R, a este valor, al valor de esta integral que aparece aquí. La integral triple de ρ por d al cuadrado, donde d es la distancia al cuadrado, es decir, la distancia de cada punto x y z a la recta R. Esto es la extensión natural de los momentos de inercia, digamos, de una distribución discreta de masas, que seguramente también los habéis estudiado. Digamos que aquí lo que se hace es que pues, cada elemento de volumen se multiplica por la densidad correspondiente para considerar qué masa tiene y se multiplica por la distancia al cuadrado porque eso es el concepto que se utiliza en los momentos de inercia. Y con esto termina este vídeo.